Padre, en esta preciosa mañana te damos gracias. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos por darnos la oportunidad de ser por ti convocados, Señor. Gracias porque sabemos que has preparado una mesa para nosotros. Gracias, Señor, porque has preparado alimento para nutrirnos, Señor. Gracias te damos porque abres los ojos de nuestro entendimiento para entender y comprender que somos tus hijos, Señor. Gracias porque en un día como hoy, Señor, tú derramaste el espíritu de tu Hijo sobre nosotros y nos hiciste hijos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor, porque entendemos que la creación completa espera la manifestación de tus hijos. Y hoy, Señor, como hijos tuyos nos paramos para dejarle saber a la creación que tú eres Rey, Señor, que gobiernas por los siglos de los siglos. Te exaltamos y te damos la gloria y el honor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, por favor, y le agradezco que tome su lugar. Gloria a Dios. Vamos rápidamente a compartir. Ha sido un reto para mí, una bendición muy grande, y siempre que el Padre me da la oportunidad de pararme en un púlpito, busco no decir algo, sino que sea Él el que tenga algo para decir a través de mi boca, ¿no? Y sobre todo en un día como hoy. Así es que rápidamente quiero darle una enseñanza de parte del Señor. Y espero que realmente esta enseñanza pues traiga una revolución a su vida, que le confronte, que le fortalezca, que le anime a continuar como lo que usted es, hijo de Dios. Amén. Titulé esta enseñanza Pentecostés, convocatoria de Dios para un nuevo tiempo. Así es que levante su mano y diga: Padre, gracias, porque sé que me estás convocando a un nuevo tiempo. Obediente soy y me dispongo a empezar contigo un nuevo tiempo. Amados, una de las cosas que como hijos de Dios nosotros debemos anhelar es aprender a discernir los tiempos del Padre. Es aprender a entender lo que el Señor está haciendo en un determinado periodo. Dios es eterno, lo sabemos, pero Él trata con el hombre en tiempos, en temporadas, en momentos cruciales. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas que el Señor Jesús lloró sobre Jerusalén porque Jerusalén no discernió, no entendió, no comprendió, no vio el tiempo de su visitación. No tuvo la sabiduría de entender que el Hijo de Dios hecho carne estaba visitando la ciudad de Jerusalén. Creo yo que muchas veces eso pasa con la iglesia y el Señor llora. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces como iglesia no discernimos los tiempos de Dios, no discernimos lo que el Padre está haciendo, no discernimos la visitación que el Señor está haciendo. Y amados, hay una carga en mi corazón por la iglesia. Nosotros no podemos pretender seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes de que esta pandemia pasara. No podemos pretender que Dios va a seguir obrando de la misma manera. No podemos tratar de seguir edificando lo que el Señor ha juzgado. No podemos seguir buscando las mismas cosas, obrando de la misma manera, pidiendo lo mismo, obrando lo mismo. Tenemos que ser entendidos y comprender y entender que todo este proceso que ha pasado durante todo este año ha sucedido porque Dios quiere hacer un cambio radical en sus hijos, en su iglesia, la luz del mundo y la columna y el baluarte de la verdad. Ahora, amados, cada vez que Dios quería transicionar a su pueblo a un nuevo tiempo, cada vez que Dios quería lanzar, cambiar, mudar a su pueblo y enviarlo a un nuevo tiempo, lo hizo en una temporada específica, lo hizo en un tiempo específico, tiempo que posteriormente
marcó, digámoslo así, en lo que se conocen como las fiestas perpetuas. Fiestas que posteriormente fueron cumplidas en Cristo, por Cristo y para Cristo. En el Antiguo Testamento, cada vez que Dios quería transicionar a su pueblo a algo nuevo, lo hizo en una de estas fiestas. Así es que, si somos entendidos, deberíamos comprender que cada una de estas fiestas perpetuas no son una celebración judía, no. Son señales proféticas, son convocatorias que Dios hace a su pueblo para introducirlo en un nuevo tiempo, para cambiarlo de temporada. Son convocatorias, llamados que Dios hace a los suyos, a los que ha escogido, a los que ha llamado, para introducirlos en nuevos tiempos. Esas convocatorias, acorde con la palabra de Dios, son 3: Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. No son celebraciones judías, porque usted y yo no estamos llamados a adoptar la cultura judía. Fueron fiestas que fueron planeadas por el Señor, que fueron cumplidas en Cristo y por Cristo, pero que hoy son convocatorias que el Padre hace a su iglesia. Y usted y yo hoy estamos celebrando una de esas convocatorias. Estamos celebrando la convocatoria de Pentecostés. Ahora, ¿qué pasó en Pentecostés? Y voy rapidito. Básicamente, la fiesta de Pentecostés en la antigüedad se celebraba 50 días después de la Pascua. En esta fiesta, Dios le da las tablas de la ley a Moisés. Se las da 50 días después de que Dios saca a Israel de Egipto. Sabemos lo que pasa en la Pascua. La Pascua es la celebración cuando Dios saca a su pueblo de esclavitud. Vienen 50 días después y Dios llama a Moisés al monte y le entrega las tablas de la ley. Escribe su ley en tablas. Pero de igual manera Jesús cumple cada una de estas fiestas. Sabemos que Él es el Cordero Pascual que fue inmolado por nosotros. Él es nuestra Pascua. Pero 50 días después de su muerte viene la celebración de Pentecostés, donde básicamente el Espíritu Santo de Dios desciende sobre la iglesia de Jesucristo, incubándola, formándola, engendrándola, poniendo en ellos el Espíritu de su Hijo. Ahora, amados, más que una fiesta de recordatorio, este Pentecostés está marcando un cambio de tiempo para la iglesia. Está marcando un cambio de tiempo para usted como hijo de Dios. Está marcando un cambio de tiempo para su casa, para su familia, para la obra que el Padre le ha mandado hacer en su vida. Está marcando un cambio de tiempo. Una temporada ha sido cerrada y una nueva temporada está siendo abierta. Dios le está llamando en este día. Está tocando trompeta. Hay una convocatoria en los cielos, porque en este Pentecostés Dios está haciendo un cambio. Y yo quiero hoy hablarles acerca de eso que Dios quiere hacer, de ese cambio que Dios quiere hacer. Y con temor y temblor quiero exponérselo conforme el Padre a mí me lo ha revelado. Amados, por mucho tiempo, como iglesia del Señor Jesucristo, hemos enfocado nuestra predicación en el Evangelio de salvación. Hemos enfocado la predicación en lo que sucedió en el Calvario, en la obra de Jesucristo al morir en la cruz por nuestros pecados. Hemos enfocado básicamente esa predicación del evangelio en un evangelio de salvación, en alcanzar al perdido, en predicarle el amor de Dios hacia él, en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, en lo que Jesús hizo al perdonar sus pecados, al sanar su enfermedad, al librarlo de la maldición. Hemos enfocado nuestros esfuerzos en traer almas para Cristo, en alcanzar almas para Cristo, en presentarle a la gente un evangelio de salvación que lo perdona, que lo limpia, que lo sana, que lo restaura, que lo levanta, que le prospera, que le suple. Hemos predicado y hemos traído todo nuestro esfuerzo en eso, en traer a la congregación, a los hombres y a las mujeres, para presentarles un evangelio de salvación. Eso ha hecho la iglesia por mucho tiempo. Y no les digo que esté mal.
Está bien porque es la esencia del evangelio, es el fundamento del evangelio. El problema, amados, es que como iglesia nos hemos quedado ahí. Nos hemos quedado presentando un evangelio de salvación. Nos hemos quedado presentando un evangelio en el cual el Señor te alcanza, te perdona, te limpia, te prospera, te sana, te suple, te libera, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está bien. Pero amados, ese es solo el inicio. Ese es solo la puerta. Ese es solo el principio del propósito de Dios con la vida del hombre. Es solo el inicio, es solo el empezar. Y como iglesia de Dios hemos caído en quedarnos solamente con eso, en predicar solamente eso. Y con temor y temblor, porque he sido parte de esa iglesia, el Señor nos está llamando a transicionar a un tiempo nuevo. Nos está llamando a pasar a un tiempo nuevo. No digo, es importante el evangelio. Claro que es importante. Es la obra de Cristo. Es el fundamento de nuestra fe. Pero es solo el principio del plan de Dios para nuestras vidas. No podemos mantener la iglesia sencillamente predicando un evangelio de salvación. Porque el propósito del Padre no solamente es salvar al hombre. Dios salva al hombre para que su propósito se cumpla. Pero el propósito de Dios no se limita a la salvación. El propósito de Dios es eterno, no cambia. Fue ideado antes que el hombre cayera. La salvación fue el plan de Dios para alcanzar al hombre que había perdido y continuar así el plan que desde el principio Él había establecido. Cuando yo le pregunto, si yo le preguntara a usted, ¿cuál es el plan de Dios? Si usted por un momento se preguntara, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Sabe qué? La mayoría de nosotros responderíamos salvar al hombre. Si yo le preguntara cuál es el diseño escondido en las escrituras, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, estoy segura que la mayoría de ustedes me dirían, no, está escondido el plan de cómo salvar al hombre. ¿Y saben por qué? Porque esa es la manera en que nosotros hemos crecido. Eso es lo que se nos ha enseñado. Pero la palabra de Dios esconde mucho más que el plan de salvación. Esconde el plan de Dios, el diseño de Dios desde el principio. Y déjenme decirle que el diseño y el plan de Dios desde el principio no es la salvación del hombre. Dios ideó la salvación del hombre porque el hombre caído era incapaz de cumplir su plan, su diseño y su propósito. Ahora, usted me dirá, ¿cuál es el propósito del Señor? El propósito de Dios, dice la palabra de Dios, que es un misterio que ahora ha sido revelado a la iglesia del Señor. El plan de Dios es un misterio que estuvo escondido, pero que ahora por gracia ha sido revelado a la iglesia del Señor. Levante su mano y diga: yo soy iglesia. Y como iglesia yo recibo la revelación del misterio escondido. Ahora usted me dirá, ¿cuál es ese misterio escondido? Rápidamente, Colosenses capítulo 1 versículo 26 al 27 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio escondido es el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Cristo en nosotros. Desde la eternidad Dios planeó dispensar a Cristo en usted. Desde el principio el propósito de Dios fue vertir a Cristo en usted, hacerlo un representante de Cristo. Ahora usted me dirá, ¿por qué? ¿Por qué ese es el propósito? Rápidamente, Gálatas 4, 6 al 7 dice: por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios
por medio de Cristo. Ahora, ¿por qué Cristo es el misterio escondido? ¿Por qué Cristo en nosotros es el propósito de Dios? ¿Sabe por qué? Porque de acuerdo al libro de Gálatas, Dios diseñó, Dios planeó que el hombre se convirtiera en hijo de Dios. El propósito de Dios fue crear hijos, concebir hijos, dar a luz hijos. Y la única manera de hacerlo era a través de Cristo. Usted y yo fuimos diseñados, fuimos predestinados, fuimos llamados para ser hijos de Dios. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para hacerte su hijo. Dios te apartó para hacerte su hijo. Dios te escogió, Dios te llamó, Dios te sacó de donde estabas para hacerte su hijo. El diseño del Padre es Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo nos hace hijos, nos convierte en hijos. Escuche lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. El propósito de Dios fue hacerte hijo, que tú seas llamado hijo. Efesios 1, capítulo 3, Efesios 1 del 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amados, el misterio escondido es Cristo en nosotros. ¿Para qué? Para que seamos hechos hijos. Porque el plan de Dios no solamente fue salvarte, el plan de Dios es hacerte hijo. Ahora, para que ese plan se cumpla, lo primero que tiene que pasar es que el hombre sea salvo, que el hombre sea alcanzado por la salvación del Señor. Y eso fue lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario: salvar al hombre del pecado, salvar al hombre de su condición de pecador, salvar al hombre de la condenación. Pero escúcheme lo que le voy a decir: la salvación no hace hijos de Dios. La salvación es el primer paso. No todo el que es salvo se convierte en hijo. No todo el que viene a recibir a Cristo se convierte en hijo. No todo el que recibe el perdón de sus pecados se convierte en hijo. Las congregaciones hoy están llenas de cientos de personas que han sido salvas, sí, que han recibido el perdón de sus pecados, sí, que han sido perdonados, sanados, sí, pero que no han entendido que son hijos, que no se comportan como hijos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque sus vidas continúan igual, sus familias igual, sus ciudades igual, su nación igual. Porque la tierra espera la manifestación de los hijos, no espera la manifestación de los que sencillamente son salvos, no espera la manifestación de los que sencillamente fueron perdonados, no espera la manifestación de los que sencillamente han sido sanados, prosperados. No, espera la manifestación de los hijos. Ahora, para que usted y yo nos convirtamos en hijos, no solamente necesitamos pasar por la cruz, no solamente necesitamos experimentar la salvación, es el primer paso. Necesitamos ser revestidos del Espíritu de Cristo, del Espíritu del Hijo, porque es el Hijo el que nos convierte en hijos. No podemos ser hijos a no ser que seamos revestidos del Espíritu del Hijo.
a no ser que seamos revestidos del Espíritu de Cristo. Y ese fue el Espíritu que fue derramado en Pentecostés. Ese fue el Espíritu que nos fue dado y que hoy el Padre quiere revelarnos, para que entendamos que hemos sido hechos hijos de Dios. Ahora, cuando yo le hablo a usted del Espíritu de Cristo, del Espíritu del Hijo que nos hace hijos, ese fue el Espíritu que el Señor envió en Pentecostés. El Espíritu que nos adopta como hijos, el Espíritu que nos marca como hijos, el Espíritu de Cristo. Y rápidamente, porque sé que el tiempo es corto, me gustaría hablarle de 7 cosas que definen, que muestran qué es Cristo. Y digo con cuidado qué es. ¿Cuál fue el Espíritu que usted recibió? ¿Qué es el Espíritu de Cristo? 7 componentes rápidamente para que usted entienda qué fue lo que le fue dado en Pentecostés. Primera cosa que define a Cristo: Cristo es la divina forma corpórea de Dios. Cristo es la divina esencia, la naturaleza de Dios. Cristo vino a revelar al Padre. El libro de Juan dice que al Padre nadie lo ha visto, pero el unigénito Hijo Él lo ha dado a conocer. Cristo es la forma corpórea del Padre. En Él el Padre virtió su naturaleza, virtió su esencia, virtió su sustancia. El libro de Colosenses dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primera cosa, Cristo es Dios. En Él está vertido toda la naturaleza, toda la esencia, toda la sustancia de Dios. Ese es el Espíritu que usted ha recibido. Segunda cosa, su encarnación. Ese Dios se hizo hombre. Y dice la palabra que vino, se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Ese Dios vino y vivió 33 años sobre la tierra. Ese Dios se encarnó y trajo la naturaleza divina a la humanidad. Trajo a Dios a la humanidad. En Cristo está unida la divinidad y la humanidad del hombre. No se asemeja usted con eso. Tercera cosa importante en Cristo: primero, Él es la divina forma de Dios. Segundo, su encarnación. Tercero, su vivir humano. Ese Dios hecho hombre vivió 33 años sobre la tierra. Vivió como hombre. Experimentó todo lo que un hombre experimenta: sufrimientos, alegrías, tentaciones, dolor, gozo, necesidad, adversidad, problemas, dificultades. Vivió todo lo que usted un día ha vivido. Pero fue revestido con poder para vivir una vida en obediencia, para vivir una vida sin pecar, para vivir una vida agradando la voluntad del Padre. Ese espíritu le ha sido dado a usted. Cuarta cosa que es importante tener en Cristo: su muerte. Este Cristo hecho hombre, que vivió como hombre, se presentó como una ofrenda de sacrificio vivo, agradable delante de Dios. Puso sobre su cuerpo su naturaleza pecaminosa y la destruyó en la cruz del Calvario. Se presentó como ofrenda por el pecado. Se presentó como aquel que pagó nuestra deuda. Sexta cosa, su resurrección. Este Cristo venció la muerte. Venció al que tenía el imperio de la muerte y resucitó. Siguiente cosa, su ascensión. No solamente venció la muerte, sino que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Séptima cosa, no solo eso, sino que fue coronado como Rey de toda la creación, como Rey de reyes y Señor de señores. Todas las cosas fueron puestas por estrado de sus pies.
Amados, este es el espíritu que nos fue dado en Pentecostés. Este es el espíritu de Cristo. Este es el espíritu del Hijo. Este fue el espíritu que es vertido en nosotros el día de Pentecostés. Es el espíritu que nos hace hijos. Es el espíritu que fue puesto en nosotros. No solamente un espíritu que nos salvó, un espíritu que nos da poder, un espíritu que nos da autoridad. Amén. Cuando hablamos de hijos de Dios, cuando hablamos que este espíritu nos hace hijos, tenemos que entender que un hijo tiene rápidamente dos características. Uno, tiene la vida de Dios en él. Tiene el ADN de Dios, tiene la esencia de Dios, tiene la sustancia de Dios en él. Y dos, recibe el poder y recibe la autoridad para representar a su Padre en esta tierra. Eso fue lo que hizo Jesús. Él tenía la esencia del Padre, la naturaleza del Padre en él, y fue revestido con poder y autoridad para caminar esta tierra haciendo señales, prodigios, maravillas y milagros y estableciendo el reino de Dios sobre la tierra. Ahora, yo quiero que podamos juntos entender algo. Juan 20:22. Y este es Jesús después de su resurrección. Dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Este es Jesús después de la resurrección. Sopló sobre sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora, si usted piensa esto, dice: bueno, si ya recibieron el Espíritu, o sea, ¿por qué después los manda a ir al aposento alto a volver a recibir el Espíritu? Si ya Él sopló sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? ¿No se ha preguntado usted eso alguna vez? Lea usted el libro de Juan 20, esto después de la resurrección. Jesús reúne a sus discípulos y sopla sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo. Pero después de eso les dice: no se vayan, porque yo les enviaré la promesa. Cuando Jesús sopla sobre sus discípulos el Espíritu Santo, está soplando sobre ellos el espíritu de vida. Está soplando sobre ellos el espíritu del Cristo encarnado, el espíritu que lo glorificó, que le dio el poder de vivir una vida obedeciendo al Padre, sin pecar, sometido a su voluntad. Estaba soplando sobre ellos un espíritu, el espíritu que venció la muerte, que resucitó de los muertos. Estaba soplando sobre ellos el espíritu de vida. Pero ¿saben qué? Él todavía no había ascendido a los cielos y todavía no había sido puesto por estrado de sus pies todas las cosas. Cuando Él sopla sobre sus discípulos ese espíritu, está soplando sobre ellos lo que podríamos llamar el poder del evangelio de salvación. Había invertido, sopló sobre ellos el perdón de sus pecados, sopló sobre ellos una nueva vida, sopló sobre ellos sanidad, liberación, sopló sobre ellos provisión, sopló sobre ellos la vida de Dios. Pero escúcheme, aunque los discípulos en ese momento habían recibido la vida de Dios, no habían recibido el poder. Y dice la palabra de Dios, Lucas 24:49, escuche: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El espíritu de poder, el espíritu que nos hace hijos, es enviado después de que Jesús asciende al cielo, se sienta a la diestra del Padre y todas las cosas son puestas por estrado de sus pies. Es hasta ese momento que envía sobre la iglesia el espíritu que adopta a la iglesia como hijo de Dios, que reviste a la iglesia ya no solo con la vida, sino que reviste a la iglesia con el poder de ser hecha hijo de Dios. Yo no sé si usted pueda entender lo que el Señor quiere hablarle en esta mañana.
Por años la iglesia ha vivido con el primer soplo, con el soplo que Jesús lanzó sobre sus discípulos para darles vida, para limpiarlos de sus pecados, para sanar sus enfermedades, para traer provisión, para traer prosperidad. Hasta ahora como iglesia hemos vivido bajo ese evangelio. Pero dice la palabra que Jesús les dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, porque viene el poder que los revestirá con el poder para ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque como les decía al principio, amados, la creación completa está esperando la manifestación tuya y mía como hijos de Dios. Recibimos el espíritu del Hijo, por el cual podemos clamar: Abba, Padre. Usted recibió el espíritu que se encarnó en Cristo, el espíritu del Dios Todopoderoso, la esencia de Dios, el poder de Dios, la sustancia de Dios, la vida de Dios fue puesta en usted. No solamente eso, usted ha recibido el poder que fortaleció a Jesús para vivir como hombre sin pecar, para vivir como hombre obedeciendo la voluntad del Padre, para vivir como hombre obedeciendo a Dios en todo. No solo eso, usted ha recibido el poder que llevó a Jesús a la cruz, que venció el pecado, que venció la maldición, que venció la enfermedad, que venció la pobreza. No solo eso, usted ha recibido el poder que levantó a Cristo de los muertos, que venció a aquel que tenía el poder sobre la muerte. Pero no solo eso, usted recibió el poder que levantó, que ascendió, que llevó a Cristo y lo sentó a la diestra del Padre, sobre todo principado, sobre toda potestad. Usted no solamente eso, sino que recibió el poder que puso todas las cosas al estrado de los pies del Señor. Usted no solo recibió un espíritu que lo salvó, que lo perdonó, que lo limpió. Usted ha recibido un espíritu que lo reviste de poder y de autoridad como hijo de Dios. Usted no solamente es una persona salva por la gracia de Dios. Usted no solamente ha sido escogido para ser salvado, para ser perdonado, para ser sanado, para ser prosperado, para ser liberado. Usted ha sido escogido, llamado, predestinado, apartado desde la fundación del mundo para ser hecho hijo de Dios. Porque el espíritu de su Hijo fue vertido sobre usted. El espíritu del Hijo, el que pasó todo el proceso. Amados, el Espíritu Santo del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo. En el Antiguo Testamento el Espíritu solamente tenía el componente divino de Dios, solamente tenía la esencia de Dios. No es hasta que se encarna en Cristo, no es hasta que vive como hombre, no es hasta que introduce la naturaleza de Dios en la humana, no es hasta que vence la muerte, no es hasta que es resucitado de los muertos, no es hasta que es ascendido al cielo y coronado como Rey soberano de toda la creación. No es hasta ese momento en que se vierte, en que se da para formar la iglesia, la cual somos tú y yo. Somos el misterio de Dios hecho realidad sobre la tierra. Hemos recibido el espíritu del Hijo, por el cual clamamos: Abba, Padre. Cuando usted entiende lo que ha sido depositado en usted, cuando por el Espíritu de Dios le es revelado que usted es hijo, es imposible que pueda usted seguir viviendo de la misma manera. Es imposible que usted pueda seguir haciendo lo mismo que hacía antes. Porque el que es hijo entiende. Jesús entendió que era hijo. Y dice la Biblia que a los 12 años, cuando se perdió en Jerusalén y lo estaban buscando, le dice a su madre: en los negocios de mi padre me es necesario estar. El hijo entiende a qué ha sido llamado. El Hijo entiende que ha sido depositado en él. El Hijo entiende cuál es el propósito. El Hijo entiende de qué está hecho. El Hijo sabe qué es lo que posee. El Hijo sabe qué es lo que ha sido depositado en él. Amados,
Eso estamos celebrando hoy. Este Pentecostés es una convocatoria de Dios para que empecemos a vivir en ese evangelio de poder, para que empecemos, hagamos un cambio del Calvario al aposento alto, para que pasemos del Calvario al aposento alto, para que pasemos de la sangre al aceite, para que entendamos que como iglesia de Dios hemos sido constituidos hijos. Eso es lo que nos hace iglesia, el ser hecho hijos. La iglesia no está constituido por salvos solamente. La iglesia está constituido por hijos, porque es el hijo el que manifiesta, el que vive dentro de él, el cual es Cristo.